Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Tutoriales Gerberín. El día de hoy no venimos a reírnos fácil ni a presumir éxitos ajenos. Hoy traemos un video triste, crudo y necesario, de esos que funcionan como lección de vida, porque muchas veces creemos que cuando nos va bien, el futuro ya está resuelto, y no siempre es así. Este es un video que duele, que incomoda un poquito, pero que también nos pone a pensar. Así que siéntate, escucha con calma, y sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Y arrancamos esta historia con Lolita Cortés, una mujer que por años vimos firme, fuerte y segura como jueza en la academia. Una figura respetada, directa, sin miedo a decir lo que piensa. Además, una actriz de teatro musical con una trayectoria sólida, talento de sobra y reconocimiento dentro del medio. Todo parecía indicar que su carrera estaba más que estable, pero llegó la pandemia. Y con ella, el silencio. Los teatros cerraron, los proyectos se frenaron, y de un día para otro, el trabajo desapareció. No hubo escenario, no hubo funciones, no hubo ingresos. Lolita pasó de los reflectores a la incertidumbre, y no tuvo miedo de decirlo. La situación se volvió verdaderamente complicada. Pues no tiene nada de malo, no son rumores, la verdad es que claro, con esta pandemia pues yo tenía un colchón por supuesto, pero jamás pensé que iba a pasar por esto. Tan complicada que llegó a buscar cualquier tipo de empleo, lo que fuera necesario para salir adelante. Incluso confesó que estaba dispuesta a trabajar haciendo limpieza en una panadería, porque cuando hay que comer, el orgullo se guarda en el cajón. Hubo un momento especialmente duro, uno que te aprieta la garganta. 1, se maladministró. 2, no supo cobrar. 3, mantuvo a mucha gente. 4, no ahorró. Lolita contó que en su casa solo tenía 2 bolillos tiesos para poder alimentarse. 2 bolillos duros. Y ahí es donde uno se queda en silencio, porque esa imagen rompe cualquier fantasía que tengamos sobre la fama y el dinero. Esto nos deja clarísimo algo que muchos no quieren aceptar. No todos los artistas viven como creemos. No todos son millonarios. No todos tienen ahorros infinitos. Muchas veces pensamos que por salir en televisión, la vida está resuelta, pero la realidad es otra. En este medio, quienes más ganan suelen ser los productores y los dueños, mientras que muchos artistas reciben pagos normales, sin seguridad, sin estabilidad y sin red cuando todo se detiene. La historia de Lolita no es para dar lástima, es para abrir los ojos, para entender que nadie está exento, que el éxito no siempre garantiza tranquilidad y que ahorrar, prevenir y ser conscientes del mañana puede marcar la diferencia. Cuéntame tú, ¿sabías por lo que pasó Lolita Cortés durante la pandemia? ¿Te imaginabas que una figura tan conocida pudiera atravesar una situación así? El siguiente famoso en esta lista es Salvador Pineda, un nombre que para muchos está grabado en la memoria colectiva por algo muy claro: sus villanos. Esos personajes duros, temibles, de mirada fría, que hicieron historia en telenovelas y películas, y que lo convirtieron en uno de los antagonistas más icónicos de la televisión mexicana. Pero fuera de la pantalla, la historia ha sido muy distinta y profundamente triste. Salvador Pineda confesó que, debido a problemas con su declaración de impuestos ante el SAT, su situación económica se vino abajo hasta el punto de quedar prácticamente en bancarrota. En mi caso me jodieron todo mi dinero. Estamos hablando de los cuánto. pocos ahorros que yo tenía, millones. El actor ha dicho algo que estremece, que incluso presentía su muerte, y que esa despedida de la vida, tristemente, podría llegarle en medio de la pobreza. Palabras fuertes, duras, de esas que no se dicen a la ligera. Llegó a asegurar que hubo momentos en los que no tenía ni para la cena, una confesión que duele todavía más cuando recuerdas la carrera que tuvo, los éxitos, los años de trabajo constante y los aplausos. Porque aquí vuelve a aparecer esa realidad incómoda. La fama no siempre garantiza estabilidad, y el tiempo no perdona. Salvador no es un actor joven, tiene 72 años, y empezar de nuevo a esa edad no es fácil, ni física ni emocionalmente. Él mismo ha explicado que su dinero se encuentra retenido, y ha hecho un llamado directo a la institución para que le liberen esos fondos, asegurando que siempre ha intentado cumplir con sus obligaciones fiscales. No habla desde la soberbia, sino desde la desesperación. Pues sí, con billete vale el perro, pero sin billete ni para la cena tengo.
La situación se agravó aún más cuando, en el 2022, sufrió un accidente que le provocó una fractura de cráneo, un golpe literal y simbólico a una etapa ya complicada de su vida. Aún así, contra todo pronóstico, en 2025 se anunció que tendría una participación en la telenovela Me Atrevo a Amarte, interpretando un personaje, demostrando que, pese a todo, las ganas de seguir adelante siguen ahí. Y aquí es donde la historia nos deja pensando. ¿Qué opinas tú de este caso? ¿Crees que Salvador Pineda realmente esté pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida? ¿O piensas que hay algo que no se ha contado del todo? Te leo en los comentarios, porque estas historias no solo hablan de dinero. Hablan de fragilidad humana, incluso detrás de los villanos más temidos de la televisión. No cabe duda de que la pobreza en Latinoamérica es una realidad cotidiana. Lo que de verdad sacude es ver cómo personas que alguna vez ganaron mucho dinero terminan en la miseria, como ocurrió con Javier Ortiz, ex integrante de Garibaldi, quien hoy ya no está entre nosotros. En abril, Javier reconoció que no la estaba pasando nada bien y que el encierro y la falta de trabajo le habían llevado a enfrentarse una situación anímica al límite. Y sí, amigos, sus últimos años los vivió en carencia económica. Resulta casi increíble si recordamos que, cuando Garibaldi estaba en el punto más alto de su popularidad, se decía que llegaron a cantar para reyes y príncipes, que cobraban cifras enormes y que el dinero corría como agua. Sí, mucho. Eran ricos. Se podrá decir que sí, Gus. Pero el brillo del escenario no siempre viene con manual de supervivencia. Javier, según se supo, no supo invertir, tomó malas decisiones financieras y poco a poco se fue quedando sin lana. Luego llegó otro golpe silencioso pero devastador, la pandemia. El trabajo se detuvo, los ingresos desaparecieron y, como a muchos artistas, lo dejó prácticamente en ceros. Javier tuvo que salir a vender productos de limpieza para sobrevivir, de pasar por alfombras rojas a tocar puertas, de los aplausos al silencio. Y según cuentan, la situación económica era realmente mala. A eso se le sumó algo aún más peligroso, la depresión. Porque cuando el dinero falta, no solo se vacía la cartera, también se va quebrando la mente, la autoestima y la esperanza. Ahora sí que, como dice la canción, todo se derrumbó dentro de mí y entonces ahorita pues la preocupación es ¿qué hago? Tristemente, su cuerpo fue encontrado sin vida un 7 de septiembre, cerrando una historia que nadie quería que terminara así. Duele. Duele mucho ver cómo terminó este cantante y bailarín que lo tuvo todo, y que, tras una cadena de malas decisiones y momentos durísimos, vio su vida apagarse de la peor manera. No como una estrella, sino como alguien que luchó hasta el final contra una realidad demasiado pesada. Y aquí te pregunto yo, con la mano en el corazón, ¿crees que su situación económica tuvo algo que ver con su muerte? ¿O piensas que hubo otros factores que lo empujaron al límite? Porque sí, siempre decimos que el dinero no lo es todo, pero la verdad sea dicha, como ayuda. Y cuando no está, puede convertirse en un enemigo silencioso que cobra facturas demasiado altas. Te leo. Dice la Biblia que digno es el siervo de su jornal. Y es verdad, amigos, el sol sale para todos, pero no todos aprendemos a agradecer, cuidar y prever cuando la vida nos sonríe. Y como decía mi mamá, el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Muchas veces creemos que la buena racha será eterna, que la juventud no se acaba y que la salud siempre va a estar ahí, hasta que la realidad llega sin avisar. Y este caso es una de esas lecciones de vida que duelen, porque nos recuerda que el futuro no se improvisa. Hablamos de Carlos Bonavides, el eterno Huicho Domínguez, un personaje que durante años le dio fama, aplausos y mucho dinero. El propio actor ha contado que en la época de su apogeo, cuando interpretaba a Huicho Domínguez en varias telenovelas de Televisa, le iba muy bien económicamente. No solo le pagaban bien en la televisión, sino que además hacía shows privados donde cobraba un verdadero dineral. Y entonces yo estaba víctima del alcoholismo y de la drogadicción. El dinero llegaba fácil y se iba todavía más fácil. Tristemente, Carlos reconoce que en esa etapa cayó en los excesos. El dinero que ganaba se lo gastaba casi de inmediato en bares, fiestas interminables, invitando amigos, pagando cuentas ajenas, viviendo como si el mañana no existiera. Pensaba que esa entrada de dinero sería eterna, que nunca se iba a acabar, pero se acabó.
A eso se sumó una decisión que terminó de desfondarlo. Se casó con una mujer 40 años menor que él. Según ha contado, gastó enormes cantidades de dinero en operaciones estéticas para ella, y lo peor es que algunas salieron mal, lo que implicó todavía más gastos médicos, tratamientos y correcciones. El dinero se iba como agua entre los dedos, sin control y sin freno. Y de ahí, de las puras fotos que cobrábamos en el circo, yo compré una casa en Cancún. El resultado fue devastador, bancarrota total. Sin ahorros, sin respaldo y sin la misma cantidad de trabajo. Carlos Bonavides tuvo que tragarse el orgullo y salir a trabajar a las calles, tomándose fotos con la gente a cambio de una cooperación. Él mismo ha dicho que es un trabajo honesto, que no le está robando nada a nadie, pero también ha aceptado, con una sinceridad que duele, que despilfarró su dinero de la peor manera posible. Hoy, además, se encuentra separado de su esposa, cerrando un capítulo que empezó con lujo y terminó con aprendizaje, pero a un costo muy alto. Un caso triste, sí, pero también una advertencia clara. El dinero hay que cuidarlo, porque no siempre llega igual, no siempre fluye, y la vida no avisa cuándo cambia las reglas del juego. Estas historias nos recuerdan que prever no es ser negativo, es ser inteligente. Y aquí viene otro caso que duele, porque demuestra que el éxito puede ser ruidoso, pero la caída suele ser silenciosa. Y a caer en adicciones. Cuando entré en depresión, conocí por una persona. Hablamos de Luis Font, integrante del grupo español Locomía. ¿Se acuerdan de ellos? Aquel grupo exótico, irreverente, adelantado a su época. 4 o 5 integrantes que salían al escenario con abanicos gigantes, coreografías teatrales y una estética que en los años 90 era todo un espectáculo. Locomía llenó escenarios, hizo giras, apareció en televisión y sí, ganó muchísimo dinero. Pero como ya hemos visto en otras historias, el éxito no siempre viene acompañado de estabilidad emocional ni de educación financiera. Luis Font también cayó víctima de los excesos, no supo cuidar el dinero, y poco a poco su vida se fue desmoronando hasta llegar a un punto impensable, la indigencia. Así es, amigos. Luis Font terminó viviendo en la calle, cantando en el metro público de Madrid para sobrevivir, durmiendo en un parque, aferrado a su voz como último recurso. Una imagen durísima, porque nadie se imagina que alguien que estuvo en grandes escenarios termine cantándole al eco de un túnel subterráneo. Que me avergonzaba tanto de lo que me estaba pasando. Y porque no me lo merecía. Finalmente, se dice que fue rescatado por una familia en México, que lo acogió en Morelia, donde actualmente vive con ellos. Aún así, Luis sigue cantando en las calles para subsistir y busca apoyo para revivir su carrera musical, con la ayuda de sus fans y de la familia que le tendió la mano. De los reflectores al asfalto, de los aplausos al frío del parque. Un caso verdaderamente triste. Cuéntame, ¿sabías lo que pasó con este cantante? Y el siguiente famoso en la lista conoció el éxito demasiado pronto. Era apenas un niño cuando la fama tocó su puerta. Estoy hablando de Pablito Ruiz. El cantante argentino que se convirtió en el amor platónico de miles de niñas entre los 10 y los 12 años. Pósters en las paredes, discos vendidos como pan caliente, giras, entrevistas, dinero y fama a una edad en la que otros apenas están jugando. Pero el cuento de hadas no duró. Al llegar a la adolescencia, su suerte empezó a cambiar. Según ha contado el propio Pablito, la disquera dejó de apoyarlo cuando descubrieron que era gay. En aquella época, la industria pensaba solo en números y estereotipos, y el miedo era que las fans, niñas muy jóvenes, dejaran de comprar su música. Así de frío, así de cruel. Pablito quiso cambiarse de disquera, pero estaba atado a un contrato de exclusividad que prácticamente lo dejó sin poder cantar. Sin trabajo, sin ingresos y sin escenario, decidió irse a vivir a Miami. Y ahí vino otro golpe durísimo. Al no ser conocido en ese mercado, tuvo que trabajar limpiando casas. Housekeeping, como dicen allá. Un trabajo honesto, digno, pero que contrasta brutalmente con la imagen de un artista que llenaba escenarios y era ídolo juvenil. Lo hacía, simple y llanamente, para poder comer. Con el paso de los años, Pablito Ruiz logró retomar su carrera artística, especialmente en México. Ha dado conciertos, ha vuelto a cantar frente a público, pero nada, absolutamente nada, comparable con el fenómeno que fue en su momento.
El brillo regresó, sí, pero más tenue, más silencioso. Y aquí la pregunta es inevitable. ¿Qué opinan de este caso? ¿Creen que el hecho de que fuera gay bloqueó injustamente su carrera? ¿O piensan que la industria solo lo usó mientras fue rentable? Un caso triste, perturbador y muy revelador de cómo el éxito temprano, los prejuicios y los contratos abusivos pueden marcar una vida entera. Los leo en los comentarios. Y el siguiente caso, amigos, tiene una carga emocional tremenda. De esas historias que no solo se escuchan, se sienten en el pecho. Porque aquí se juntan tres cosas que nadie quiere para su final de vida: soledad, vejez y pobreza. Dice que los actores, ay no, son ricos, no, tal ricos. Una combinación cruel, silenciosa y devastadora. Esto es lo que le ocurrió a Lalo el Mimo, recordado comediante y actor del cine de ficheras, inolvidable por su participación en la mítica película Bellas de Noche. Un rostro conocido, un hombre que hizo reír a generaciones, y que hoy vive una realidad muy distinta. Estamos al día todos y más ahora. Lalo ha contado que actualmente sufre por la falta de trabajo, porque, según dice, a su edad ya no lo llaman. Se siente desplazado por una industria que ahora solo voltea a ver a los jóvenes, mientras quienes abrieron camino quedan en el olvido. Él mismo reconoce algo que duele aceptar: no ahorró para su vejez. Pensó que el trabajo seguiría llegando, que siempre habría una oportunidad más, y no fue así. Para colmo, también sufrió un robo en el banco, donde perdió los ahorros que tenía, lo poco que le daba tranquilidad. Hoy vive prácticamente de la ayuda de sus hijas, quienes, tristemente, tampoco cuentan con muchos recursos. Es una cadena de carencias que se va heredando sin querer. Un caso que deja un nudo en la garganta. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Y qué opinan de esta historia que demuestra que el aplauso no siempre garantiza un final digno? Lamentablemente, no es el único. Se ha sabido de varios artistas que han terminado viviendo en la calle, como fue el caso de Alejandro Landero, actor de la telenovela Rosa Salvaje. Recientemente se reveló que vivía en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, durmiendo en un parque, acompañado de sus mascotas, 3 gatos y un perro. Animales que, según él, se niega a abandonar porque son lo único que le queda. La imagen causó profunda tristeza. Un actor de edad avanzada, sin trabajo, sin recursos y con una vida reducida a sobrevivir día a día. Alejandro pidió apoyo público e incluso solicitó la intervención de Verónica Castro, protagonista de Rosa Salvaje, con la esperanza de recibir algún tipo de ayuda. Además, se dio a conocer que el actor está diagnosticado con autismo, lo que vuelve su situación todavía más preocupante. Ha dicho que tiene familia en Puerto Vallarta, pero mudarse sería lanzarse a la aventura, sin garantías, sin dinero y sin estabilidad. Y es aquí donde esa frase golpea fuerte. Cuando llegamos a viejos, descubrimos quiénes eran realmente nuestros amigos y quiénes no. Y si hablamos de historias que pesan en el corazón, no se puede dejar fuera la de Pedro Infante Jr., hijo del gran ídolo del pueblo. Un apellido enorme y una vida marcada por la sombra de la comparación. Pedro Infante Jr. terminó sus días en la pobreza total, viviendo en Estados Unidos, durmiendo en parques y sobre las banquetas. Una mujer, movida por compasión, se lo llevó a vivir a su casa y aseguró que lo trataba como a un hijo. Pero un día, al regresar de la iglesia, lo encontró herido del estómago. Lo llevó de inmediato al hospital y ahí perdió la vida. Pedro hizo varias películas en México, sobre todo en los años 80 y 90, e intentó abrirse camino como cantante. Pero nunca fue aceptado como su padre, y esa carga emocional lo acompañó siempre. Aunque no era tan viejo, andaba apenas en los 50, fue víctima de los excesos, del alcohol y las drogas, lo que aceleró su decadencia tanto como artista como ser humano. Se casó 3 veces, terminó divorciado, sin contacto con sus esposas, solo, quebrado y olvidado. Un final que duele todavía más cuando se piensa que, sin duda, a Pedro Infante no le habría gustado ver a su hijo terminar de esa manera. Historias duras, historias reales, que nos recuerdan que el éxito no es eterno, que el dinero mal cuidado cobra factura y que la fama, cuando se va, no siempre deja compañía.
Es que, amigos, muchas veces el orgullo de la juventud y del éxito nos hace creer que la vida nunca va a dar vueltas. Pensamos que el aplauso será eterno, que siempre habrá trabajo, que el nombre pesa más que la humildad. Y este siguiente caso es el ejemplo perfecto de cómo el carácter puede destruir una carrera, por muy grande que haya sido. Hablo de Armando Soto Lamarina. Tal vez ese nombre no te diga mucho, pero si te digo el Chicote, ahí la memoria despierta. Fue un actor entrañable de la época de oro del cine mexicano. El alivio cómico que acompañó a los grandes galanes como Jorge Negrete, Pedro Infante y Pedro Armendáriz. Era el alma de muchas películas, tanto así que a veces les robaba cámara a las estrellas principales. Pero el éxito también puede marear. Dicen que al Chicote se le subieron los humos a la cabeza. Se volvió déspota, grosero, difícil de tratar. A eso se le sumó el alcoholismo. Llegaba a los sets de filmación en estado inconveniente, y cuando alguien se atrevía a llamarle la atención, reaccionaba con furia. Se cuenta que llegó a amenazar con balazos a productores y directores, que incluso retó a balazos a Jorge Negrete y a Pedro Armendáriz. Armaba escándalos en cantinas, se metía en pleitos, y su fama dejó de ser artística para volverse problemática. Hasta que un día, los productores se cansaron. Simplemente dejaron de contratarlo, y así, el hombre que hacía reír a millones terminó sin trabajo, sin ingresos y hasta sin qué comer. En un acto desesperado, se plantó frente a la ANDA e hizo una huelga de hambre, exigiendo que le dieran trabajo. Pero el daño ya estaba hecho. Su carácter había cerrado todas las puertas. Una lección durísima. El talento abre puertas, pero la actitud las puede cerrar todas. Como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua, hasta que se rompe. ¿Ustedes qué opinan del caso del Chicote? Y sí, amigos, este video duele. Se llama Del éxito a la pobreza total, porque lo más triste no es caer, es haberlo tenido todo. A lo bueno, uno se acostumbra rápido. Lo verdaderamente difícil es desacostumbrarse. Imagínate pasar de una mansión a la calle. Ese golpe no cualquiera lo resiste. Y el siguiente caso es igual de desgarrador. A él le decían mantequilla, porque, según cuentan, era resbaloso con las muchachas. El apodo se lo puso su propio padre, conocido como el Panzón Soto. Hablo de Fernando Soto Mantequilla, quien incluso se dice que era tío de Verónica Castro. Fernando Soto fue actor de soporte de las grandes figuras del cine. Actuó al lado de Pedro Infante, Jorge Negrete y hasta Cantinflas, pero a diferencia de otros, dicen que nunca fue ambicioso. Nunca cobró bien por su trabajo, aceptaba sueldos miserables y se conformaba. Hacía teatro y con eso medio la iba librando. Nunca pensó en ahorrar. El dinero que llegaba se iba igual de rápido, sobre todo en mujeres, fiestas e invitaciones a los amigos, hasta que la vida cobró factura. Fernando Soto enfermó de diabetes, ya no pudo seguir trabajando y sin ahorros quedó prácticamente en la calle. Los amigos hacían colectas para ayudarlo, pero su final fue profundamente triste. Perdió la vista, apenas podía caminar. Aún así, su patrona, la dueña del Teatro Blanquita, le seguía dando un salario para que sobreviviera. Cuando ya estaba muy enfermo, le hicieron una despedida en el Blanquita. Y ese día pasó algo devastador. El hombre que toda su vida hizo reír, hizo llorar a todos. Subió al escenario débil, enfermo, y el público no pudo contener las lágrimas. En los diarios se habló de ese momento. Incluso Lucha Villa estuvo ahí, y no pudo contener el llanto al verlo en ese estado. ¿Quién iba a decir que aquel que llenaba teatros de risas terminaría siendo el motivo de un dolor colectivo? El caso de Mantequilla es uno de los más claros ejemplos de artistas que murieron en la pobreza total, dejando una enseñanza que pesa. El aplauso no paga medicinas, la fama no garantiza vejez digna, y el dinero mal cuidado pasa factura. Historias duras, sí, pero necesarias, porque nos recuerdan que el éxito sin humildad y sin previsión es un castillo de arena. Y sí, amigos, disculpen si suena a sermón, pero es que estas historias te obligan a hablar claro. Dicen que no hay dinero que alcance, y es verdad. Puedes ganar millones, pero si gastas sin freno,
la factura siempre llega. Y el siguiente caso es prueba viva y dolorosa de eso. Hablamos de A.B. Quintanilla, el músico, productor y hermano de Selena, la inolvidable cantante que partió demasiado joven. A.B. siguió trabajando, y no poco. Formó proyectos exitosísimos como Cumbia Kings y Cumbia All Stars, con giras por Estados Unidos y México, llenos totales y millones de dólares en ingresos. El problema, el mismo que a muchos les cuesta caro y a otros los deja en la ruina. Mujeres, múltiples relaciones y muchos hijos. Varias demandas por manutención llegaron a las Cortes de Estados Unidos, y allá no se juega. Hacen estudios financieros y te cobran conforme a lo que ganas. A.B. pasó de sentirlo duro a sentirlo tupido. Varias madres, matrimonios, divorcios y un dinero que entraba para repartirse entre todos. Como dice el dicho, éramos muchos y parió la abuela. La presión económica fue tal que terminó desplumado. Y para rematar, llegó la deuda con el gobierno estadounidense. Le retiraron el pasaporte, no podía salir del país y pasó años sin venir a México. Al final, se declaró en bancarrota. ¿Quién lo diría? De tener tanto a no tener nada. Cuéntenme, ¿qué opinan del caso de A.B. Quintanilla? ¿Creen que por mujeriego le fue como en feria? Y es que la vida cambia en un instante. Una mala decisión en inversiones puede mandarte directo a la ruina. Por eso, siempre es mejor pedir sabiduría, como el rey Salomón, que no pidió dinero, pidió entendimiento. Porque el dinero mal manejado se va en un abrir y cerrar de ojos. Así le pasó a Cynthia Clitbo, actriz de Televisa, famosa por sus villanas inolvidables. Ella misma ha contado que ganó muy buen dinero, pero tomó decisiones riesgosas. Compró propiedades en Estados Unidos y en México casi al mismo tiempo, con créditos en ambos lados. Luego llegó la pandemia, se frenó el trabajo y la carga financiera se volvió insostenible. Como si fuera poco, denunció un fraude bancario en el que perdió sus ahorros. Y para rematar, el terreno sentimental tampoco ayudó. Relaciones con hombres mucho más jóvenes, como Juan Vidal y el Rey Grupero. Las malas lenguas dicen que se aprovecharon de verla enamorada y le sacaron dinero. Verdades, versiones y rumores aparte, el resultado fue el mismo. Una fortuna diluida por una cadena de malas decisiones. Cynthia ha llegado a decir que consideró trabajar como taxista ante la falta de oportunidades en telenovelas. Duro, real y sin maquillaje. Y aquí la pregunta va directa. ¿Creen que Cynthia Clitbo gastó su dinero en hombres y por eso se quedó sin nada? ¿O fue una tormenta perfecta entre inversiones, pandemia y fraudes? Los leo en los comentarios. Porque estas historias no buscan juzgar, buscan advertir. El dinero sin control no da seguridad. La sabiduría, sí. Bien amigos, porque no todas las historias empiezan en mansiones ni terminan con cheques millonarios. Hay actores que nunca fueron ricos, que vivieron al día, saltando de un papel pequeño a otro, esperando la llamada que a veces nunca llegó. Y este caso es uno de los más duros por lo real que resulta. Hablo de Sergio Di Fazio, un actor que jamás fue protagonista, que siempre apareció en papeles secundarios en distintas telenovelas, cumpliendo, trabajando, sin reflectores. Con el paso del tiempo, el trabajo se acabó, y Sergio tuvo que manejar un taxi para sobrevivir. Vivía una situación delicada, tan delicada que iba a comer a lugares donde vendían comida muy barata, porque ya no tenía dinero para lujos, ni siquiera para lo básico. Para colmo, enfermó de cáncer en el rostro, una enfermedad que no solo le quitó salud, sino también los pocos ahorros que le quedaban. Mucha gente lo criticó porque, en los últimos años de su vida, mantenía una relación con una mujer mucho más joven. Y ahí sí, como diría mi tía Chuchis, estás viendo y no ves. O como decía mi abuelo, ves la tempestad y no te hincas. Porque muchas veces, aunque duela decirlo, las malas decisiones también pesan cuando ya no hay margen de error. Y el siguiente artista en esta lista sí conoció la fama grande. Fue una superestrella del cine de acción y las telenovelas mexicanas. Hablamos de Valentín Trujillo, uno de los rostros más reconocidos del cine popular. Ganó muchísimo dinero, llenó salas, fue ídolo, pero así como el dinero llegaba, se iba igual de rápido. Mujeriego, excesos, vida desordenada, el mismo patrón que ya hemos escuchado varias veces. Al final de sus días, Valentín Trujillo ya no tenía nada, había perdido toda su fortuna, y cuando falleció, su familia quedó en una situación precaria. No dejó herencias, no dejó propiedades, dejó deudas.
y sus seres queridos tuvieron que salir adelante como pudieron, trabajando de lo que fuera, porque la fama no se hereda y las cuentas sí. Y si hablamos de finales que parten el alma, no se puede dejar fuera el caso de Renata Flores, una de las villanas más recordadas de los años 80 y 90. Con el tiempo, la falta de trabajo la llevó a perder su casa por una deuda que ya no pudo pagar. Fue desalojada. Sin recursos, terminó viviendo en un parque y pasó alrededor de 3 años viviendo dentro de un coche. Lo más triste es que le daba vergüenza decir quién era. Cuando alguien le preguntaba si era la actriz Renata Flores, ella lo negaba. Incluso cuando Laura Zapata la llamaba para preguntarle cómo estaba, Renata respondía que todo iba bien. En una ocasión, Laura le dijo que había escuchado que vivía en la calle, y Renata, con dignidad quebrada, contestó que no, que estaba en su casa, aunque la realidad era otra. Finalmente, fue rescatada y llevada a vivir a la casa de un actor amigo. No sabemos si hubo fortuna de por medio, pero lo que sí sabemos es que terminó sus días en la carencia, la soledad y el abandono. Un final silencioso para alguien que alguna vez fue temida en la pantalla. Y este caso, amigos, es de los que más duelen, porque no estamos hablando de alguien que pasó desapercibido, sino de un rostro muy conocido de Televisa, de esos que un día estuvieron en los primeros créditos, y después en el olvido más cruel. Hablamos de Carlos Peniche, de la fama a la pobreza total, del set de grabación a la indigencia, de dormir en una buena cama a pasar la noche en una banqueta dura, de tener comida caliente a comer de la basura. Carlos Peniche fue actor de telenovelas, tuvo trabajo, tuvo oportunidades, tuvo nombre dentro de la industria, pero los excesos con el alcohol y las drogas fueron cavando un hoyo cada vez más profundo. Poco a poco se fueron cerrando las puertas, llegaron los rechazos, se acabaron las llamadas, se esfumó el dinero, y cuando quiso reaccionar, ya estaba en la calle. Dormir a la intemperie, vivir del día a día, buscar qué comer donde nadie debería buscar. Una caída brutal, silenciosa, humillante. Y lo más triste es que no fue por falta de talento, fue por no poder controlar los demonios internos que, cuando no se enfrentan a tiempo, terminan cobrando todo. El caso de Carlos Peniche es una lección durísima. Del éxito al fracaso hay un solo paso. Un mal camino, una mala decisión repetida 1000 veces, una adicción que se normaliza y la vida cambia por completo. La fama no protege, el dinero no salva y el aplauso no acompaña cuando llega la noche fría. Una historia que estruja el corazón y que nos recuerda algo muy claro. Nadie es invencible y cuando se pierde el control, se puede perder absolutamente todo. Y otro caso que estremece de verdad, porque aquí no estamos hablando de alguien que tuvo poquito, sino de alguien que lo tuvo todo. Es el de Olga Briskin. Olga llegó a vivir como muy pocos. Casas, coches, joyas, lujos y una fortuna enorme. Fue una mujer deseada, aplaudida, rodeada de poder y de hombres que le regalaban absolutamente de todo. Durante años, su vida parecía un sueño interminable. Pero como dice el dicho, lo que fácil viene, fácil se va. Y en su caso, se fue todo. Ella misma confesó que los excesos la arrastraron. Drogas, fiestas, descontrol. Poco a poco fue perdiendo no solo el dinero, sino también la estabilidad. Todo aquello que un día le regalaron sus amantes, todo lo que parecía eterno, desapareció. Se vendió, se perdió, se esfumó, y cuando el ruido se apagó, ya no quedaba nada. Hoy, la realidad de Olga es durísima. Pasó de mansiones a vivir en un cuartito en Las Vegas, sobreviviendo al día,
sin lujos, sin fortuna, sin red que la sostenga. Ella misma ha reconocido que las drogas fueron las que la llevaron a perderlo todo, sin rodeos, sin excusas. Una confesión que duele porque viene desde la caída. El caso de Olga Briskin nos deja una enseñanza brutal. El dinero sin control no da seguridad. El lujo no garantiza futuro y los excesos siempre cobran factura. Del brillo absoluto a la supervivencia diaria. Una historia triste, real y profundamente humana. Y así, amigos, se nos van acumulando las historias, distintas, pero con un mismo mensaje. El éxito no siempre garantiza seguridad. La fama es frágil y el dinero, si no se cuida, desaparece. Gracias por ver este video hasta el final. Si te dejó pensando, si te movió algo por dentro, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos, porque aquí seguimos contando las historias que casi nadie quiere contar, pero que todos deberíamos escuchar.